Bueno, vamos a dar esta corta explicación sobre el ciclo de Calvin. Primero, es recordarles que el ciclo de Calvin va a ser una ruta de anabolismo. ¿Qué significa esto? Nuevamente, ¿verdad? Que es una ruta de síntesis. En el caso del ciclo de Calvin, vamos a estar utilizando aquellos productos de las reacciones dependientes de la luz, específicamente el ATP y el NADPH. ATP significa o representa la energía y el NADPH representa electrones. De nuevo, recuerden que es una ruta metabólica de síntesis y requiere ambas cosas. Adicional al ATP, ¿qué más vamos a estar usando? Vamos a estar utilizando, por supuesto, carbono. Necesitamos carbono para la síntesis y mi fuente de carbono va a ser el CO2 del ambiente. En el caso del ciclo de Calvin, vamos a ver que tenemos específicamente una molécula de 3 carbonos que se va a sintetizar. Por lo tanto, estamos viendo 3 átomos de carbono. Esos 3 átomos de carbono van a entrar en la forma de 3 moléculas de dióxido de carbono que entran a la misma vez. Gracias a la acción de esta enzima, la enzima Rubisco, esas moléculas de CO2 que van a entrar en forma de un grupo carboxilo van a ser adheridas covalentemente a esta molécula que está aquí, que es una azúcar. Fíjense que es OSA, ribulosa tengo 2 fosfatos, bifosfato, RVP. Ribulosa bifosfato tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y fíjense que tengo 3. Así que por cada una de estas 3 moléculas va a entrar una molécula de CO2. Un CO2 por cada pentosa. Vamos a producir entonces 3 moléculas de 6 carbonos. Y fíjense que me dice que esto es un intermediario de corta vida. ¿Por qué? Porque inmediatamente esta molécula parte por aquí y vamos a tener ahora en lugar de 3 moléculas, 6 moléculas de 3 carbonos. En lugar de 3 de 6, 6 de 3. Esta molécula que se produce tiene el nombre de 3-fosfoglicerato. Esto es un ácido. La vimos en fotosíntesis, es una de las cosas que vemos en fotosíntesis. Y 3-fosfoglicerato va a ser objeto de una fosforilación. Le vamos a sacar el fosfato ATP y se lo vamos a pasar a 3-fosfoglicerato para producir 1,3-bifosfoglicerato. Otra vez, dos grupos fosfato. Observen que como tengo 6 moléculas de fosfoglicerato, tengo 6 moléculas de ATP. Inmediatamente, en esta esta es la primera fase, lo que llamamos la fijación del carbono. Estamos fijando el carbono. Fijar es unir, que no se nos vaya. Esa fase de fijación del carbono termina con este producto. Y empezamos entonces la segunda fase, que es la reducción. Reducir implica añadir electrones y para eso tenemos aquí el NADPH. Vamos a tener NADPH, que otra vez mi fuente de electrones. Si tengo 6 moléculas de bifosfoglicerato, tengo 6 moléculas de NADPH. Y esta reacción, que no la estamos viendo completa, viene acompañada de la pérdida de uno de esos grupos fosfatos. Y ahora lo que me sobra va a ser una molécula de 3 carbonos y un solo grupo fosfato, que ya no es un ácido, ahora es un azúcar, específicamente gliceraldehído 3-fosfato, que es un azúcar que ustedes conocen, porque la vimos en glucólisis. Era el producto de la primera fase de glucólisis. Específicamente, ¿cuántas tenemos? Bueno, si teníamos 6 de fosfoglicerato, pues tenemos 6 de gliceraldehído 3-fosfato. Este lo vamos a resumir con el nombre G3P. Una de esas 6 moléculas, una sale fuera del ciclo y esta es mi ganancia. Esta es mi ganancia. Esto es lo que voy a producir en realidad, lo que me voy a ganar. Una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. La saco fuera del ciclo, me quedan 5. La tercera parte del ciclo es lo que llamamos entonces la parte de regeneración. Y fíjense que entonces la fase de regeneración me tiene que devolver. Ahora mismo yo tengo 5 moléculas de 3 carbonos y necesito tener 3 moléculas de 5 carbonos. O sea que tengo que de alguna manera reorganizar estos carbonos para poder empezar el ciclo de nuevo. Esa tercera fase de regeneración incluye un nuevo gasto de ATP, una nueva inversión de ATP,
porque antes de llegar a mis 3 moléculas de 5 carbonos con 2 fosfatos, tengo que haberlo fosforilado. Así que vamos a tener, fíjense que dice aquí flechita, flechita, flechita. Esto lo que significa, ¿verdad? Es que le están saltando muchas reacciones que no les están enseñando. Pero imagínense que vamos a tener una reorganización de estos átomos de tal manera que en algún momento antes de este punto voy a cambiar de 5 de 3 a 3 de 5. 3 de 5, que tienen un grupo fosfato. Así que a esas 3 de 5 le voy a añadir a cada una un ATP para convertirlo entonces en ribulosa bifosfato. ¿Ok? Si hacemos un cómputo, vamos a tener, cuando miramos, la vamos a tener que utilizamos 6 moléculas de ATP aquí, 3 moléculas de ATP aquí, así que tengo, marqué lo que no era. 6 moléculas de ATP aquí, 3 moléculas de ATP aquí, son 9 ATP que consume el ciclo de Calvin. Volvemos, ATP, energía. Y 6 moléculas de NADPH, mis electrones. ¿Por qué consumo menos NADPH? Porque la reducción ocurre solamente en esta parte, ya aquí, en esta tercera parte del ciclo. Esencialmente lo que estamos es devolviendo esta molécula o esta colección de moléculas a esta colección de moléculas. No hace falta oxidar ni reducir. Bueno. Su libro les presenta el ciclo de Calvin duplicado. Fíjense que les está presentando lo que usted necesitaría para producir una molécula de glucosa. Esencialmente todo lo que acabamos de discutir, pero todo multiplíquelo por 2. Vamos a necesitar entonces 6 ATP al final, 12 ATP al principio, y vamos a necesitar 12 moléculas de NADPH para producir 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que a su vez las podemos usar para síntesis de glucosa. Pero la realidad es que el producto del proceso no es glucosa como tal, sino este gliceraldehído 3-fosfato. Y ahí pueden ver claramente en esta imagen esa división entre lo que es fijación del carbono, reducción del carbono de las moléculas y la regeneración de el azúcar de 5 carbono con la que empezamos el ciclo, que es esa ribulosa bifosfato. La tenemos aquí, ¿verdad? La ribulosa 5-fosfato, 1,5 bifosfato. Por aquello de la matemática, ¿verdad? Voy a ver si les puedo presentar, si encuentro por aquí cómo presentarles, hacer un dibujito, que podamos entonces simplemente ver cómo es esta matemática. Ok. Vamos a cambiar el color. Y vamos a ir poquito a poco. Fíjense que vamos a entrar con 3. Ah, esto está muy gordito. Vamos a cambiarle el grueso. Empezamos con 3 moléculas de CO2, así que entramos con 3 carbonos. De aquí nos une empezamos, vamos a hacer un resumen sin nombre, estrictamente para ver la matemática del ciclo. Comenzamos con 5 moléculas, con 3 moléculas de 5 carbonos, que son las azúcares. 3 moléculas de 5 carbonos, que son la ribulosa bifosfato. Vamos a tener entonces que ellas se van a unir a 3 moléculas de CO2. Así que vamos a hacer un conteo. 3 por 5 aquí son 15. 3 por 1 obviamente son 3. Formamos nuestro primer intermediario. 5 más 1 son 6. Tengo 3 y 3. Así que tengo 3 de 6 carbonos. Ahora tengo 18 carbonos dando vueltas por ahí. Inmediatamente
estas 3 de 6 se parten en 6 de 3. 6 moléculas de 3 carbonos. Sigo teniendo 18 carbonos. Continúa el proceso. Fíjense que entonces aquí rapidito entran 6 moléculas de ATP. Después entran 6 moléculas de NADPH. Y se producen 6 moléculas de G3P, gliceraldehído 3-fosfato. G3P tiene 3 carbonos, así que todavía aquí estoy en 18 carbonos. Y una de ellas se va. Un gliceraldehído 3-fosfato se va. Esta se lleva 3 carbonos del ciclo. Por lo tanto, ahora me quedan 5 moléculas de 3 carbonos. Ya estoy en 15 carbonos otra vez. Pero, volvemos, mi arreglo, 5 de 3, yo necesito que sea 3 de 5. En el in-between, en esta fase de regeneración, voy a reestructurar esto de tal manera que ya tenga 3 de 5, pero en algún momento voy a tener que añadirle 3 moléculas de ATP adicionales para poder terminar el proceso. Y ahí que vemos, ¿verdad? Vemos lo que serían mis 6 moléculas, mis 6 moléculas de ATP. Acá voy a tener mis 3 moléculas de ATP, mis 6 moléculas de NADPH y mi producto, que sería este gliceraldehído 3-fosfato como tal. Y ahí ven cómo es que van rodando los carbonos. Entran 3, tenía 15, voy a tener 18, eventualmente salen 3, vuelvo a 15. Y es una cuestión de cómo hacemos, ¿verdad? Para reestructurar esto. Volvemos aquí a la presentación rapidito, para entonces terminar mostrándole lo que es realmente el ciclo de Calvin, sin entrar en estos detalles, pero para que vean dónde están las partes que ya hemos discutido. Tenemos, por ejemplo, aquí está el CO2 que está entrando. Esta es mi azúcar de 5 carbonos. Esta es mi enzima, mi primer producto estable, es un producto de 3 carbonos y tengo 6. Fíjense que ya aquí partimos ese producto inestable. Aquí tengo mis primeros 6 ATP, aquí tengo mis 6 NADPH y aquí tengo mi producto, gliceraldehído 3-fosfato, que es este que está aquí. Uno de ellos se va del ciclo, esta es mi ganancia, mi ganancia. Y estas primeras 2 fases, esta es la fase de la fijación del carbono, esta es la fase de la reducción y todo esto que está aquí, es la fase de la regeneración, que no vamos obviamente a entrar en ese detalle, pero quería que ustedes vieran qué significan todas esas flechitas que le ponían en el ciclo sin ningún tipo de explicación. Y observen que el ATP, ese último ATP que utilizamos, no aparece hasta acá, hasta el final del proceso, cuando ya yo tengo mis 3 moléculas de 5 carbonos. Esas 3 moléculas de 5 carbonos son la ribulosa 5-fosfato, fíjense que tengo otra por aquí, y lo que voy a hacer es, con este ATP le voy a añadir un segundo fosfato para tener entonces ribulosa 1,2-bifosfato, ¿ok? Y ese sería 1,5-bifosfato, perdón. Y ese sería entonces mi producto de la fase de regeneración para poder volver a empezar el ciclo. ¿Ok? Con eso tenemos entonces ya lo que sería el ciclo de Calvin explicado. Un ciclo que es reductor en lugar de ser oxidativo. Un ciclo que es anabólico, por lo tanto consume energía en lugar de producir energía. Y si lo comparamos con Krebs, vamos a ver que en el caso del ciclo de Krebs produce CO2, Calvin usa CO2. El ciclo de Krebs produce ATP, Calvin usa ATP. Y el ciclo de Krebs produce coenzimas reducidas, ¿verdad? Con electrones adicionales, mientras que el ciclo de Calvin utiliza coenzimas reducidas. Así que son ciclos esencialmente opuestos. Y muchos de estas moléculas que estamos viendo aquí en el ciclo de Calvin van a estar representadas también en el proceso de respiración celular porque es el proceso inverso.